Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús, sin religión, sin dogmas, sin doctrina, solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. Hola, continuamos con el tema del matrimonio, tocando diferentes tópicos concernientes a él, teniendo como base el libro de Efesios 5. Hoy vamos a continuar con la secuencia que hasta ahora habíamos llevado. En el último video dejamos hasta cuando vimos las primeras bodas celebradas después de la boda de Adán y Eva. También vimos que Esaú, el hermano mayor de Jacob, que por su rebeldía tomó mujer de otra familia, de la familia que el padre había prohibido tomar a Jacob, las cananeas. Todo este desarreglo comenzó con la generación de Lamec, descendiente de Caín, donde este verdadero amor se desvaneció. Él tomó a dos mujeres para que se dedicara una a tener hijos, criarlos y servirlo domésticamente, y la otra para satisfacer sus deseos pasionales. Él es el primer polígamo en la historia del hombre. Esta historia usted la puede leer en Génesis 4:19, que la leeré por usted. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Sila. Considero importante también que estudiemos cuáles fueron las leyes sobre el matrimonio dadas a los sacerdotes por obvias razones. Cuando Moisés estableció las leyes sobre el matrimonio, estableció leyes para el matrimonio de los sacerdotes, ya que ellos son los encargados de ministrar al pueblo y deben mantenerse puros y santos. Y estas regulaciones no eran aplicadas a las personas que no eran sacerdotes o prestaban servicio a Yahweh. Y creo que estas leyes sí son aplicables a nosotros los seguidores de Cristo, puesto que al igual que los sacerdotes israelitas, nosotros también estamos sirviendo al mismo Dios que ellos sirven. Y llevamos el pan o la palabra de Dios a los demás. Éxodo 19:6 dice: Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y en 1 de Pedro 2:9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como vemos, también a nosotros estas leyes son aplicables y por esta es la razón que yo la he querido tocar. Estas leyes se encuentran en el libro de Levítico 21. Vamos a leer Levítico 21:6-7. Tampoco deberán casarse con una prostituta, ni con una mujer violada o divorciada, porque han sido consagrados a su Dios. Manténlos apartados de todo, porque ellos son los que presentan el pan de tu Dios. Y serán santos para ti, porque yo, el Señor, soy santo y soy quien los hace santos. Si la hija de un sacerdote se rebaja y se convierte en prostituta, deshonra a su padre y deberá ser quemada viva. Para prostituta o ramera, aquí se usa la palabra saná, expresión también aplicada para fornicarios, adúlteros, espiritualmente idólatras. Todos estos pecados están entre las abominaciones sexuales. Y el texto continúa dando la razón por la cual da estas regulaciones en los matrimonios de los sacerdotes. Y continúa primero, porque la unión de la intimidad de carne o de cuerpo los convierte en uno. 1 de Corintios 6:16-20 dice: ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y segundo, ellos son los que compartirán el pan de Yahweh. Esto, espiritualmente hablando, se está refiriendo a que ellos son los que llevaban la palabra de Dios hacia el pueblo. De igual manera, nosotros somos esos sacerdotes de Yahweh que llevan la palabra de Dios a otros. Marcos 16:15 dice: Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Razón por la cual no debemos juntarnos sexualmente con una de esas rameras, porque al hacerlo nos contaminamos espiritualmente. Y cuando digo rameras, también puede ser rameras espirituales o rameras físicas. Vemos muchos grandes hombres como Salomón, que se unió con toda clase de mujeres y se contaminó espiritualmente, haciendo altares altos a los dioses de esas mujeres, desagradando así a Dios. Además, dice de las hijas de los sacerdotes lo que se debe hacer con las que se rebajan a convertirse en prostitutas o rameras, divorciadas o adúlteras. Dice que deberán ser quemadas vivas. Wow. Y Timoteo 3:4 dice acerca de los sacerdotes: Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora, siguiendo con el matrimonio a los sacerdotes en Levítico, en el verso 13 hasta el 15 describe con quién es que ellos deben unirse en matrimonio. Por esposa deberá tomar una mujer virgen. En ningún caso debe casarse con una viuda o divorciada, violada o prostituta. Su esposa debe ser virgen y de su propio clan, para no rebajar a sus descendientes entre su gente, pues yo, el Señor, lo he consagrado. Para virgen en hebreo es betulá, que se refiere a una joven adolescente que ha sido apartada y preparada para matrimonio, puesto que ya puede procrear, indicándonos que debemos procrear tanto físicamente como espiritualmente. Además dice que su esposa debe pertenecer a su misma familia o tribu. Este mandato también lo podemos ver en 2 Corintios 6:14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Malaquías 2:14 nos dice que Yahweh es testigo de las uniones matrimoniales y no aprueba el comportamiento desleal o de infidelidad que el hombre comete contra su compañera mujer, con la que hizo un pacto, una alianza, un compromiso. Y fíjense que en este texto es en la única parte donde aparece la palabra compañera, acompañada con el título de mujer, y pacto o alianza, declarando que el matrimonio es una asociación entre la mujer y el hombre, y Yahweh ha sido testigo ocular de ese pacto. Cuando nos unimos en matrimonio, a Él hemos hecho pacto, y esto es sumamente importante, porque a Yahweh es mejor no hacerle promesas, sino las vas a cumplir. Eclesiastés 5:4-6 dice: Cuando haces a Dios una promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue inadvertencia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, y que destruya la obra de tus manos? ¿Ven lo que dice? Que cuando no cumples tus promesas, tu misma conducta destruirá
todo lo que emprendas. Y es que además, agrega Malaquías, que sabemos que Yahweh aborrece el repudio y al que lo causa. Malaquías 2, 14 al 16 dice: Y aún así decís, ¿por qué? Porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él un solo ser, que tiene aliento de vida? ¿Y por qué uno? ¿Por qué buscaba una descendencia para Dios? Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Lo que sucede cuando un sacerdote se corrompe. Dice que trajeron maldición al pueblo de Israel cuando le fueron desleales a Dios. La palabra lealtad en hebreo es kesed, palabra que se deriva de chakad, que es un acto de bondad y lealtad a la misericordia de Yahweh. Describe un acto de lealtad al cumplimiento de una promesa. Es un acto profundo del corazón agradecido. Y aquí cuando Malaquías dice que no seamos desleales, que en hebreo es bagat, nos está básicamente diciendo que no seamos desagradecidos o desleales, porque es lo que somos cuando no guardamos sus mandamientos. Cuando los sacerdotes dejan o se apartan de ellos y lo cambian, estableciendo sus propias leyes, repudiando a las mujeres israelitas para tomar mujeres paganas, de la misma manera habla hoy a la cabeza que ha sido establecida en un matrimonio, al hombre, que se cuiden de ser desleales con sus mujeres. Dios cuida a sus mujeres. La palabra lealtad viene del latín lex, que quiere decir ley. Y cuando no se legisla o practica lealtad, se estaría practicando, por supuesto, deslealtad o a lo establecido o a lo pactado. Por lo tanto, cuando somos infieles a nuestra pareja, lo que estamos haciendo es que no estaríamos cumpliendo con la ley del pacto que hicimos con ellas. Ese pacto puede ser verbal o escrito. Ambos son válidos para Yahweh, especialmente el de matrimonio, porque es un pacto de carne y sangre. Y al hacerlo, estamos falsificando o cambiando a un matrimonio auténtico o legal por uno falso. La deslealtad es una falta de respeto, de compromiso y de seriedad. Es un abuso. En cambio, la lealtad es un compromiso más amplio y se relaciona con la confianza, el respeto, el apoyo y la lealtad emocional hacia nuestra pareja. ¿Qué quiere decir infidelidad? Es sencillamente no ser fiel, en este caso a tu pareja o compañera. Y según Malaquías, Yahweh repudia a todo aquel que no es fiel o leal a su compañera de juventud. ¿Y qué quiere decir adulterio? Es tener una relación sexual con alguien que no es tu compañera. Y viene del latín adulterium, y su raíz viene de adulterare, que quiere decir adulterar, cambiar, contaminar, falsificar. Y con estos significados nos quedamos claros que infidelidad, adulterio o deslealtad es lo mismo y ambas son odiadas por Yahweh. Malaquías dice que Yahweh odia el repudio, el abandono o divorcio en una pareja matrimonial. Pero está claro que cuando dice aquí que si hay infidelidad o adulterio, y yo agrego, conforme a los significados de estas palabras, que cuando existe este comportamiento en una pareja, también está ocurriendo el maltrato y el abuso a ella, porque si la amas, la respetas. No cometerás ninguna impureza sexual que dañe tu matrimonio. Por eso es que el repudio viene inminentemente. Ahora, hemos visto casos, por ejemplo, una pareja que ha enfrentado problemas en su relación puede haber pasado por momentos difíciles en los que uno o ambos hayan sido infieles. Sin embargo, si se mantienen leales, sabiendo que lealtad es practicar bondad y misericordia,
y están comprometidos con la relación, a pesar del acto de infidelidad, se puede aún trabajar juntos para poder superar ese obstáculo y mantener una conexión emocional y un apoyo mutuo. Es doable, se puede hacer. En este caso, cuando hay lealtad emocional y el compromiso con la relación y con Dios, entonces esa lealtad, ese compromiso son más importantes que cualquier otra cosa que haya sucedido. Por lo tanto, es la lealtad, el compromiso que puede llevar a reparar las consecuencias de una infidelidad. Pero es bueno saber que la fidelidad no siempre es garantía de lealtad, porque muchas veces somos fieles por compromiso, pero no por lealtad. Yahweh nos ha perdonado muchas infidelidades, adulterios y deslealtad espiritual. ¿Acaso no podemos nosotros hacer lo mismo si encontramos esa misericordia, esa bondad y amor en nuestra relación el uno con el otro? Pablo dice en 1 Corintios 7:10: Pero a los que ya están casados, les doy este mandato, que no es mío, sino del Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, deberá quedarse sin casar o reconciliarse con él. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa. Siempre que haya conciencia del daño que hemos causado a nuestra pareja con nuestra infidelidad y falta de lealtad hacia ella, Dios y nuestro matrimonio se puede arreglar perdonando la ofensa de la infidelidad, adulterio o deslealtad. Estamos demostrando que nuestros corazones no son tan endurecidos como para no tratar de arreglar una entidad tan bella y tan importante como es la del matrimonio. Así que el punto que quiero tocar es que el matrimonio que Yahweh realizó con los primeros seres humanos fue el modelo a seguir por mucho tiempo, aunque no fue seguido siempre por todos. Sigue algo aún más profundo, y es que el adulterio está íntimamente ligado con la fornicación y la pornografía. Veamos primero qué es fornicación. Fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, conocida más comúnmente como sexo prematrimonial. Antiguamente eran atribuidas a las relaciones heterosexuales. La palabra fornicar tiene su raíz en el latín fornix, que es una construcción en forma de bóveda, una estructura arquitectónica específica. Estas estructuras eran comunes en el Imperio Romano. El término fornix no solo describía un elemento arquitectónico, sino que también se convirtió en una forma decente para describir o mencionar los actos que ocurrían en esos lugares. Era más suave y menos ofensivo decir fornix que decir lugar de prostitución. En la Roma antigua, las prostitutas utilizaban estas áreas para encontrarse con sus clientes de manera discreta, lo que contribuyó a que el término adquiriera connotaciones de encuentros sexuales. Por consiguiente, la fornicación está clasificada igual que pornografía. Para hablar sobre la pornografía, podemos leer en Efesios 5, de 3 al 5, para ver qué es lo que la palabra nos dice más profundamente. Pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni obscenidades, ni necedades, ni truanerías inconvenientes, sino antes bien acciones de gracias. Porque tened bien entendido que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Veamos las palabras usadas aquí en el griego original para que comprendamos la profundidad de lo dicho. Para fornicación en el griego es porneia, de donde viene pornografía, derivada de pernao, que significa vender, entregar la pureza sexual, promiscuidad. La pornografía es la representación de un comportamiento sexual escrito en libros, películas e imágenes, con el fin de provocar excitación sexual. Su etimología se deriva del griego porne, que significa prostituta, cuya figura representativa es una mujer. Y grafein, que quiere decir rayar, arañar, dibujar o escribir. Define cualquier obra que retrate la vida de una prostituta.
Es tan fuerte este significado que deja una marca en la vida de las que practican la prostitución. Y con tan solo esta palabra, Pablo se está refiriendo a todas las impurezas sexuales que están incluidas en las leyes dadas por Moisés, que están escritas en el libro de Levítico 18, 19, 20 y 21, que son abominación para Yahweh, y la fornicación es igual que la idolatría, que el incesto y el adulterio, ya que la palabra porneia viene del porneuo, y nada de estas cosas ni siquiera deberían ser mencionadas entre los hijos de Dios. Y el texto continúa diciendo toda inmundicia, que en el griego es akatarsia, que se refiere a todas las condiciones que hacen inmundo a las personas, como el acostarse con una mujer con el periodo menstrual, o cuando acaba de parir, o cualquier flujo inusual, lepra, acercarse o tocar a un cadáver, y todo es aplicable a lo espiritual también. Ellas aparecen en números 5 del 1 al 4. Y así continúa dándonos los parámetros de comportamiento que un hijo de Dios debe practicar, si es que queremos pertenecer al reino de Dios. Y una de las leyes dadas por Moisés dice, Éxodo 22:16, si alguien seduce a una mujer virgen que no esté comprometida para casarse y se acuesta con ella, deberá pagarle su precio al padre y tomarla por esposa. Aun si el padre se niega a entregársela, el seductor deberá pagar el precio establecido para las vírgenes. Porque se ha burlado de una muchacha. Tiene que pagar la dote, aunque no se casen. Ahora, una de las órdenes que se nos da es que debemos someternos a todas las autoridades, ya que ellas han sido puestas por el mismo Yahweh, siempre y cuando estas leyes no se opongan a las de Dios. Romanos 13:1, lo puede leer ahí. Las leyes han sido puestas para nuestro beneficio. Es muy interesante saber de dónde vienen cada una de estas palabras etimológicamente, porque así yo me he dado cuenta de lo profundo y perverso que es la pornografía y por qué es que Yahweh la aborrece tanto. Y bajo este concepto fue escrito también el Nuevo Testamento. Pero las diferentes religiones, como siempre, le han dado otro concepto que ha afectado el significado en el diccionario de la Real Academia Española hasta los medios legales, y han afectado al mismo pueblo de Dios, porque muchas veces damos muy a la ligera ciertos calificativos a las personas sin realmente conocer lo que estamos diciendo. Es muy importante entender todos estos términos, no solo para mantener un matrimonio en pureza y santidad, sino para no juzgar a las otras personas, que por nuestra falta de conocimiento e ignorancia hemos juzgado a las personas que han tomado las decisiones de convivir juntos, llevando una vida en común, en unidad, fidelidad y respeto. Están comprometidos el uno al otro con el concepto real y verdadero de lo que es un matrimonio unificado por el Eterno, pero sin documentación legal que les apruebe sus estatus como un matrimonio legal. Y aparte, como dijimos en el video anterior, la mujer queda desprovista, queda desprotegida. Y si se unieran dos personas que no comparten las mismas creencias, pero más adelante uno de los dos creyó en el Evangelio de Jesús, la palabra te manda a que no debes separarte de él o de ella, por esta razón, porque quizás tu comportamiento hace cambiar a esa persona y has ganado el amor de tu vida para Dios. ¡Qué cosa más hermosa! Primera de Corintios 7, 12 al 16 dice: Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Y con esto
Continuaremos con más acerca del matrimonio en nuestro próximo video. Y muy importante, no olvide que nadie le lea las escrituras. Léalas y escudriñelas usted mismo. Que nadie le cuente, solo se las confirme. Comparta, suscríbase, toque la campanita para que lleguen las notificaciones de nuestras nuevas aventuras en Curiosidades Bíblicas. Bendiciones. Shalom. Shalom.